Y en el tema de contaminación, desde hace ya muchísimo tiempo que hay personas que han sido expertas en esto y que han seguido esto desde el activismo, desde el dar a conocer a la gente lo que sucede. Probablemente en términos mundiales la más importante de todas estas organizaciones es Greenpeace. Y en su capítulo en Chile, que ahora además abarca a varios otros países de América Latina, vamos a conversar con el director de Greenpeace aquí en Chile, Matías Azun. Gracias, Matías, por estar aquí de nuevo. Por favor, usted. Sé que ahora tienes responsabilidades también en otros países de América Latina, no solamente en Chile. Sí. ¿Tienes que viajar mucho para allá? No, en pandemia prácticamente no, pero sí estamos trabajando, hemos crecido como oficina y estamos trabajando en conjunto con Argentina y con Colombia, así que tenemos temas con la salmonicultura que se instala ahí en el Beagle, con Pascua Lama y el Tratado Binacional Minero, temas que hemos abordado en otras ocasiones, ahora podemos trabajarlo integradamente. La primera vez que yo te entrevisté a ti debe haber sido hace 11 años atrás. 11 años atrás o 12 años atrás. Sobre este mismo tema. Exactamente. En ese momento, básicamente lo que había en términos de conciencia ecológica en forma, yo te diría, continua, recurrente, eran básicamente ustedes, National Geographic con los océanos, todavía quizás no tan potente como está ahora, y bueno, ya habían grupos o personas individuales que hacían planteamientos referentes a la institucionalidad, incluso hacia la política, que venían desde el mundo ecológico. Pero lo que hemos visto en los últimos 10 años, y sobre todo los últimos 5, en términos del auge de conciencia del tema medioambiental, porque además se está padeciendo, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Ha cambiado dramáticamente la percepción de las personas sobre lo que en algún momento dado parecía una prédica, qué sé yo, ha iniciado? O sea, no llueve. No llueve, esa es una cosa. Y cuando llueve con material particulado o con derivados plásticos. Entonces, es cierto que hay mayor conciencia, pero también es cierto que estamos sufriendo las consecuencias de una crisis de biodiversidad y climática y de contaminación nunca antes vista a escala planetaria. Y Chile no es la excepción. Estamos con un problema de suministro hídrico, de seguridad hídrica y sobre todo de gestión hídrica que agrava aún más la crisis climática que estamos viviendo. Entonces, la realidad, yo diría, es que lamentablemente las condiciones son favorables para el auge de la ecología. Estamos en un momento en donde no queda más alternativa que ser ecológico, ¿no? Lo veíamos en las propias declaraciones de un presidente de Codelco en ejercicio, porque todos los presidentes de Codelco en ejercicio o los ministros de Medio Ambiente salen y dicen: me hubiese gustado hacer más, pero no se pudo. La realidad es que esta vez tenemos al presidente Codelco diciendo que la inmundicia que había en Ventanas afecta incluso la reputación de la marca más importante asociada a la imagen país. Y por lo tanto, hacerse cargo de esa situación era inevitable. Él mismo dice, esta medida no es apresurada porque debió haberse tomado hace 15 años, reconociendo que hay una deuda histórica por parte de la gerencia de la empresa estatal más importante del país respecto de las cuestiones ecológicas y socioambientales que estaban involucradas en la Bahía Quintero. Entonces, yo diría, sí, es un buen momento para la ecología, es un mal momento para la ecología al mismo tiempo, en tanto las condiciones que están haciendo urgente el debate ecológico, Greta Thunberg, Friday for Future, los movimientos internacionales, el propio director internacional, el secretario internacional de Naciones Unidas, hoy en la revista más importante del mundo, la revista Time, si mal no recuerdo, aparece como hasta las patas inundado. Son tiempos especiales esto, ¿no? Es un desafío. Sí, ahora, siempre se ha visto esta situación y es interesante como lo contaste, que hubo un recorrido aquí de que sí, hoy día está llegando a todas partes del mundo. No es una cosa que se le ocurre a personas que están redactando una nueva constitución allá en ese país flaco en el fin de la tierra, no. Sí. Es una cosa que está llegando a todas partes, pero es cierto que vienen momentos en que ya no basta con hablar de lo que hay que hacer, hay que hacer. Y ahí hay un segundo problema, Matías, que te lo quiero preguntar muy directamente.
y siempre yo hago la misma analogía, digamos. Cuesta muchísimo arreglar el motor del auto si el auto está andando. Sí. Tú tienes que pararlo, arreglarlo y después que siga. Bueno, pero en el ámbito de la economía y de la productividad y de la exportación de los países, Claro. parar una fábrica para incluso hacer algo beneficioso para el país o beneficioso incluso para los mismos operarios de la fábrica, implica un tiempo donde tú vas a tener merma. Bueno, por eso la ministra de Medio Ambiente ha hablado de transición justa. Ahora, la realidad es que quizás el proceso parte todavía más atrás, ¿no? Parte en una idea bastante mediocre que tenemos de empleo, ¿no? En donde empleo está asociado a la idea de extractivismo duro y de la idea que hace algunos años, hace 10 años atrás, nos desafiaban a los ambientalistas preguntando, para hacer tortilla hay que romper huevos, Sí. ¿no? A lo que respondíamos, depende de los huevos de quién. Porque no es lo mismo cuando hay una población que está sistemáticamente castigada y hay otra que sistemáticamente está beneficiada. Esa situación no produce una sociedad cohesionada, justa y no cuida el medio ambiente. La realidad del asunto es muchísimo más compleja desde ese punto de vista. Hoy día la demanda sobre el empleo no puede competir contra un fallo de la propia Corte Suprema, la institución más importante de la nación, que reconoce que en Quintero Puchuncaví se violan los derechos humanos todos los días. No puede haber empleo desde ese punto de vista. Y paradójicamente vemos resabios de una ideología mercantilista muy instalada, sobre todo en aquellos expertos economistas, fundamentalmente hombres, que están hoy día transmitiendo que se podría hacer más sustentable la destrucción medioambiental, que es equivalente a decir que se puede hacer un machismo más feminista o que se puede hacer un tipo de esclavitud más sustentable. Se puede, podemos cambiarle las camas, ¿no? A los esclavos. Podríamos colocarles una cama de mejor calidad a los esclavos y hacer más humano la esclavitud. Podríamos, pero sigue siendo esclavitud. Sigue habiendo contaminación en Quintero Puchuncaví si no nos hacemos cargo de Ventana. No alcanza con Ventana, es un muy buen anuncio, pero lo que necesitamos es pensar de raíz. ¿Por qué tenemos esta herida dentro de nuestra nación que básicamente se traduce en que tengamos ciudadanos de segunda clase a los que no solo hemos contaminado, sino hemos dejado de ver integralmente como personas y como ciudadanos durante tanto tiempo? Hay dos daños en Quintero Puchuncaví. Está la contaminación y está la desidia, la complicidad del Estado y de las empresas privadas que han sistemáticamente sometido a esa población a una situación de abandono enorme. Uno de los grandes, hoy día estuve revisando los expedientes de evaluación ambiental, de sanciones de la Superintendencia de Medio Ambiente. Es decir, ahí donde la Superintendencia de Medio Ambiente tiene herramientas para fiscalizar, por el plan de descontaminación, por las normativas, por los planes de normas de arsénico, etcétera, donde se puede fiscalizar, porque faltan un montón de normas y un montón de estudios, donde se puede fiscalizar. La gran razón de las fiscalizaciones es que no se han actualizado las normas. Hoy día mismo, CIPER publicaba el reporte de Contraloría en donde queda completamente claro que no se hizo seguimiento a la contaminación de los niños de Quintero Puchuncaví. Ninguna. No hubo una mejora de los sistemas sanitarios ni la respuesta broncopulmonar de parte del sistema de salud en la región. Menos todavía, incluso en la pandemia. No hubo monitoreo suficiente, faltan datos. No hay normas suficientes. Las actualizaciones que debían hacerse cada 5 años sobre emisiones se hacen cada 9, cada 10 cuando se hacen. O sea, no se cumplen las condiciones básicas de gestión para garantizar que ahí rija el Estado de Derecho. Eso es una zona de sacrificio. Ok. Ahora, ¿por qué no me tratas de explicar el siguiente fenómeno? Un porcentaje altísimo de la población que trabaja en estas zonas de sacrificio vive en los alrededores de las zonas de sacrificio. Sin duda, no hay otro empleo. Exacto, no hay otro empleo además. Están liquidados los otros empleos. No hay agricultura, no hay pesca artesanal, claro, no hay turismo. O hay otras fábricas como el caso de Quintero Puchuncaví. Tú puedes escoger si que te vas a la termoeléctrica de acá o te vas allá, etcétera. Okay. Pero mi punto no es ese. Están ahí. Sí. Ven que sus niños se desmayan de 2 veces al mes o 2 veces al año, perdón, en golpes de contaminación y se alertan. Sí. Pero cuando se toma una decisión de cerrar o se toma una decisión de drásticamente reducir las emisiones y eso significa parar la fábrica durante un tiempo, salen a protestar y cortan los caminos. A ver,
¿Cómo entiendes tú una lógica como esa, donde los tipos dicen, yo no quiero que mis hijos se caigan y se desmayen en la escuela, pero tampoco quiero perder el empleo y por lo tanto estoy en una disyuntiva sobre si es que protejo a los niños o la pega simultáneamente? ¿Cómo espera el Estado ahí para que eso no pueda pasar? Porque es una disyuntiva cavernaria, digamos. Y es dramática. Sí, pues. Y es dramática y tiene que ver justamente con los modelos de desarrollo. Hay que recordar, por ejemplo, en el surgimiento del virus ISA, ¿no? Que fue ese virus que hizo colapsar la industria en Aysén de salmón, ¿no? La primera vez que colapsó, porque les ha pasado varias veces, ahora ya como que se normalizó, es una industria que contamina permanentemente, colapsa, tremendamente sucia, producimos el peor salmón del mundo, la verdad, se produce en Chile, desde el punto de vista de las normativas, etcétera. Pero esa fue la primera vez que la industria colapsó. Y es una industria que levanta sus anclas y se va a otro lado, ¿no? Literalmente operan en el mar, se llevan las cosas. O las dejan ahí tiradas y pagan la multa, digamos, es una industria muy tóxica. Cuando eso ocurrió con el surgimiento del virus ISA, no solo las industrias cobraron los seguros, muy lucrativos, por tanto las pérdidas fueron mínimas para el capital, no así para los trabajadores, que desarrollaron una serie de sintomatología social muy grave. Aumento de la tasa de suicidio, aumento de la depresión, aumento de los conflictos intrafamiliares, aumento del consumo de fármacos, degradación social en su conjunto. Y eso es resultado del abandono. Hay que recordar, por ejemplo, que muchas de las actividades cuando se instalan, esto lo hemos visto miles de veces en el Amazonas, generan trabajo cautivo. Ese trabajo cautivo genera una expectativa de dinero, de beneficio, que no se ofrece de otra manera y por lo tanto la gente abandona sus trabajos regulares, en el caso de Chiloé, la agricultura de interior, ¿no? Se abandonó esa práctica y todo el mundo se fue a trabajar a la costa, pero por los químicos tampoco se podía recoger moluscos porque los químicos que se les echan a los salmones inhiben el desarrollo de ciertas capacidades de los crustáceos para poder reproducirse y por lo tanto se anula eso y se anula también la capacidad de recoger algas y etcétera. Y los salmones, que son carnívoros, depredaron buena parte de la pesca artesanal disponible y por lo tanto pescar salmones se volvió un tremendo negocio y trabajar en la industria. Esa situación va degradando la calidad misma del empleo. Y hemos visto también cómo hay industrias que se aprovechan de ese abandono. El caso, por ejemplo, casi criminal de Carlos Alberto Délano y de Dominga y de todos los que están involucrados ofreciendo empleo por parte de la minera Dominga cuando Dominga estaba rechazada sobre la base de somos tu única alternativa, somos tu única esperanza. Esto pasó en Dominga, usaron a la gente de escudo humano y le ofrecieron cosas. El propio alcalde estaba procesado por Contraloría justamente por recibir beneficios cuando tenía que evaluar Dominga, ¿no? Compraron a la comunidad, por así decirlo, desde ese punto de vista, sobre la base justamente de que no hay planes de desarrollo regional que permitan exponer esa como una zona con potenciales. Hay que recordar que Quintero y Puchuncaví son la cuna del surf en Chile. La primera tabla de surf que alguna vez existió en nuestro país fue en Quintero Puchuncaví. Hicimos un documental que de hecho acaba de ganar hoy día un premio en Cannes sobre esto. Esta actividad de destruir territorios que tienen tremendos potenciales y tremendas bellezas, hay que pensarla de nuevo. Hay que pensarla de nuevo. Ahora, Matías, todo lo que tú me dices, yo lo que estoy tratando de forzarte de alguna manera a abordar es, a ver, todo lo que tú me estás diciendo tiene que compatibilizarse con, llamémoslo así, el uso productivo que tiene determinada faena. Sí. Las fundiciones tienen que hacerse, tienes que fundir el mineral que se trae, sí. Tienes que pescar, tienes que tener frutas. Bueno, ¿cuáles son las cosas que hay que ajustar para que eso no pase a ser un acto que eventualmente ponga a las personas en peligro? Es que las personas están en peligro a priori cuando no hay un plan de desarrollo integrado. Y ese es el problema. Desde acá lo que nosotros vemos es que en Quintero Puchuncaví las cosas van a mejorar porque se va a dejar de emanar dióxido de azufre en la proporción que hay y ese es uno de los contaminantes que más incide en la gestión de episodios críticos. No es la única fuente de contaminación. Están las termoeléctricas, está ENAP, hay otras cosas más. Oxiquim, Emex de Luxich está instalado ahí en la zona, Copec de Angelini también está en esa zona, GNL, Puerto Ventanas, Cementos Melón, Cementos Bio Bio, todas esas cosas están instaladas en ese mismo polo industrial. Las personas están permanentemente en riesgo cuando las preocupaciones que detectan los grupos cualitativos de análisis, cuando la gente de Quintero Puchuncaví le preguntan qué está pasando,
Este informe salió, Fundación Telar hace algún tiempo atrás lo liberó en mayo. Yo lo leí hoy día en la mañana. Narcotráfico, delincuencia, desempleo, endeudamiento, las ISAPRES son también las condiciones en las cuales están. Entonces, cuando uno dice, se me van a acabar las fuentes laborales, pues porque en realidad tengo que elegir entre el mal menor. Y el mal menor me permite por lo menos estar pagando las cuentas. Entonces, en realidad, visto desde afuera suena como inentendible. ¿Por qué querrías que te contaminaran? Sí. Y la respuesta es porque hay algo peor todavía, que es el abandono estatal. El abandono de una visión integral sobre el desarrollo. Porque ya te contaminaron. El arsénico, el plomo, el hierro, el concentrado de cobre que viene desde Andina hacia abajo, está en las cuencas. La cuenca del río Aconcagua es un desastre. Un poquito más arriba hasta Chagres, de Anglo American, también la gente podría hacer el zoom en Google Maps y llegar hasta Argentina. Y uno podría ver la línea de puntos negros y además de cerros secos, mientras en paralelo estamos sembrando con palta, robándonos la poca agua que queda. Situaciones así te plantean lo grave que es el modelo de desarrollo y lo crudo que es. Si lo pensamos desde un punto de vista macroscópico, claro, Quintero Puchuncaví es una zona de sacrificio, pero cuando uno mira la cuenca del río Aconcagua hacia arriba y se da cuenta que es una de las cuencas en donde más estrechez hídrica tenemos en la quinta región, a pesar de lo poblada que está, y al mismo tiempo es una zona que superficialmente cuenta con contaminación de la propia empresa estatal, con concentrado de cobre, uno dice, vaya, tenemos que pensar mucho mejor esto de los beneficios sociales, porque pareciera ser que solo se vive bien cuando uno gana bien adentro de una ciudad. Ya, entonces, tomando ese mismo diagnóstico que acabas de hacer, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? No te estoy hablando solamente del caso chileno. Estoy hablando, me imagino, habrán habido otras experiencias en otros países donde se ha tenido que de pronto enfrentar una situación de una manera más rotunda porque o ya sea que se vio o se percibió el riesgo a futuro o porque hubo que hacerlo por algo que ocurrió y por lo tanto la pregunta es ¿cómo se hace eso para no tener un daño muy grande en materia de empleo, que es lo que la gente incluso te va a defender el puesto de trabajo sabiendo que contamina y sabiendo que su hijo puede desmayarse en el colegio? Es que... Entonces, ¿cómo se hace para que eso tenga lógica, si tú quieres, de coordinación con lo que viene en el futuro sin necesariamente generar un problema humano muy grande? Yo te diría que la primera manera, yo de profesión soy psicólogo y en ecología soporto una perspectiva especial. Hasta hace algunos años era, ¿por qué un psicólogo? Yo diría que uno de los temas que es importante empezar a abordar para entender el fin de las zonas de sacrificio no alcanza con apagar empresas contaminantes. Se requiere hacer un diagnóstico de la condición en la que está el territorio y el medio ambiente, la naturaleza, por así decirlo, y también se necesita reconocer a las personas. Es como un proceso como el informe RETIC, en algún punto. Porque lo que hay detrás es una violación sistemática de los derechos humanos de primera generación y también de segunda o de tercera generación, asociados a la condición en la que habito, de cómo disfruto del medio ambiente, de la calidad del aire que respiro, del agua que tengo disponible. Si no hacemos eso, no vamos a aprender la lección en conjunto. No empieza a acabarse cuando detenemos la contaminación, pero tenemos que hacernos cargo de todo lo que ocurrió en ese sector, de todas las vulneraciones a las que sometimos durante generaciones a niños. El plan de descontaminación, de cierre de centrales termoeléctricas del presidente Piñera, compromete nula ambición, permite que las dos centrales termoeléctricas, una de ellas aprobada de manera ilegal por presión de la Embajada de Estados Unidos en el primer gobierno de Michelle Bachelet, la central Campiche, opere durante 20 años más, en una zona que desde el 92 se sabe que estaba saturada. Si eso no es vulneración de derecho, del Estado de Derecho, de un daño que nos perjudica a todos nosotros por haberse sentado encima de las instituciones y las bases del Estado de Derecho. No sé qué diablo estamos haciendo. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer, Fernando, es un reconocimiento conjunto de todo aquello que ocurrió, que es lo mismo que deberíamos estar haciendo con las mujeres, que es lo mismo que deberíamos estar haciendo con todas las poblaciones vulnerables que han sido víctimas básicamente de un sabotaje sistemático por parte de las grandes instituciones que componen la República. Yo tengo la impresión de que lo que se necesita en esto es un nunca más en serio, y es un nunca más que parte por un reconocimiento de todas las vulneraciones y de la contaminación que hay en ese territorio. Sin eso no hay reparación posible, y si no hay reparación posible no nos vamos a entender sobre qué entendemos por empleo digno. Y entenderlo de una manera integral resulta fundamental. ¿Cómo se empieza a hacer? Yo diría que con una nueva constitución.
No, está bien, pero la nueva Constitución tiene la posibilidad de no ser aceptada por los chilenos. Y si es que, claro que sí. y si es que no es y legítimamente, porque esa es una bueno opción. que esté sometida a votación. Por supuesto, sin duda. eso es legítimo. Y si es que eso ocurre así, el tema de la zona de sacrificio va a seguir andando. No se va a acabar por el hecho de que dicen por sí o supuesto. no a la nueva Constitución. Por supuesto, las razones que explican la existencia de una zona de sacrificio están muy enraizadas en esta mentalidad que he tratado me pediste explicaciones, estoy tratando de darte la mía. En mi experiencia, esto inicia cuando, por ejemplo, tenemos presidentes de la República que dicen el agua de los ríos se pierde en el mar. Y uno dice, esa respuesta, que probablemente te da a poner una nota en el magíster de economía de Harvard, te hace reprobar cuarto básico. Si yo digo eso, un cuarto básico, me ponen un 1, porque el agua es un ciclo. ¿Sí? Pero cuando uno está pensando en la lógica de los recursos, entonces el agua es un recurso que está mágicamente, como la pesca, así que aparecen los peces, ¿no? Y no, pues no entendemos que es un ciclo en su conjunto, ¿no? Y eso que es tan básico que aprendemos en cuarto básico, resulta fundamental incorporarlo en la visión general de la Dirección General de Agua para entender que el agua es un ciclo. Y por lo tanto, que una de las primeras cosas que podemos hacer para cuidar nuestra naturaleza es dejar de destruir los glaciares, por ejemplo, ¿no? Que por lo demás, Codelco es responsable de buena parte de la destrucción de glaciares en nuestro país. Entonces, bajo esa lógica decimos, bueno, cuidemos nuestro territorio, cuidemos aquello que nos permite que este territorio sea rico, cuidemos la fuente de nuestra riqueza, y Chile es uno de los países más biodiversos del planeta. Tenemos además una de las zonas más lindas, que es el mar Patagónico. Tenemos zonas de biodiversidad única como Dominga, y están siendo amenazadas justamente por empresas que están identificando en esos lugares potenciales justamente por la riqueza y biodiversidad que tienen. Los mares patagónicos están prístinos, limpios, tienen las aguas más puras del mundo, tienen tasas de recambio de aguas bajísimas, y por eso mismo se quieren ir a instalar ahí las empresas que ya contaminaron Chiloé. Entonces, volvemos una vez más a lo mismo, que es lo que yo trato de que tú me digas. Ok, yo creo que hay más conciencia ecológica hoy día en términos mundiales de la que había, por cierto, sin duda, hace 30 años. Hay más posibilidades tecnológicas de generar energías limpias que las que había hace 40, 50 años. Sin duda. Ok, ¿cómo se empalman esas dos cosas? Primero, dejando de subsidiar las energías fósiles. Porque la realidad es que nos hemos preparado para un escenario en donde todo compite así, ¿no? Como en igualdad de condiciones. Y no funciona así. ¿Por qué las zonas de sacrificio tienen una central termoeléctrica al lado de la otra? Por un factor económico. Se construye un puerto, claro, y ese puerto tiene horas muertas. Entonces, pongo una central termoeléctrica y después digo, mira, necesito más energía, voy a hacer la otra central. ¿Hago otro puerto o uso el mismo? Usemos el mismo, lo alargamos un poco más, le ponemos más grúa. Usemos el mismo, ya, súper, hagamos otra. Oye, ¿y la tercera central? Ahí mismo. ¿Y la cuarta central? Ahí, pues. Pero, ¿sabes que no la quieren aprobar? Llámate al embajador de Estados Unidos y métale con Campiche. Huasco, Mejillones, Coronel, es lo mismo. La lógica de la zona de sacrificio existe porque hay una lógica empresarial instalada que dice maximice la inversión con maximice la rentabilidad con mínima inversión. Invierta lo mínimo, cobre lo máximo. Una máxima, eso te lo enseñan en economía en el primer curso. Pero bajo esa lógica, si uno no considera las variables medioambientales, no opera. Entonces está subsidiado el carbón. Porque, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, pero no hay un subsidio equivalente a la energía solar, por ejemplo. No hay un subsidio equivalente a que cada uno de nosotros tenga efectivamente techos solares para que la energía que cae en un metro cuadrado de techo de tu casa todos los días te permita, por ejemplo, calefaccionarte. No existe. Entonces, no, porque hay que competir. Claro, pero estáis compitiendo en condiciones asimétricas, porque resulta que sale súper rentable si yo no te cobro la destrucción de glaciares, si no te cobro hacer pedazo del humedal, si no te cobro la destrucción del fondo marino de Magallanes, si no te cobro la deforestación y la pérdida de biodiversidad de las zonas centrales con forestales. No te la estoy cobrando. Entonces estoy subsidiando. Y por lo tanto, en la práctica, lo que tenemos es un modelo que está tremendamente apalancado por el Estado. Es cosa de ver la cantidad de dinero que recibe la Sociedad Nacional de Agricultura por subsidios de riego. Entonces, si empezáramos a pensar y a ser un poquito más competitiva, yo creo que por eso es interesante la decisión de Codelco esta pasada. Si empezamos a ver que efectivamente Sonami no va a poder seguir lucrando, lo decía hoy día Óscar Landerreche, detrás de la fundición de Ventanas están las grandes fortunas del país y además las grandes fortunas internacionales, Glencore entre ellas, una de las mineras que fundía ahí, que no es particularmente un pirquinero. Entonces, cuando empezamos a considerar la nivelación de las oportunidades y empezamos incluso a operar bajo una lógica de mercado,
uno diría, tengo que empezar a incorporar las dimensiones. Si estoy rompiendo los glaciares, si estoy deforestando, si estoy destruyendo flora nativa, si estoy afectando la biodiversidad, tiene un costo eso. Y no es un costo hundido, como nos dijeron los primeros gobiernos después de la dictadura y la propia dictadura, ¿no? Nos dijeron, hay que romper huevos. No, en una de esas no, porque no quedan tantos huevos. Y resulta que si rompemos todos los huevos que nos van quedando, vamos a vivir en un planeta que se parece mucho a las películas de Mad Max. Última pregunta, Matías. Frente a la decisión que se tomó, ¿cómo observas tú que una zona de sacrificio que ha sido ya de alguna manera escogida como símbolo para generar una primera visión muy dura y radical, cómo se generan los pasos para que eso tenga el menor daño posible? Bueno, primero yo te insisto, yo creo que una de las primeras medidas es generar procesos participativos con la propia comunidad afectada para poder escucharlo, para poder saber realmente qué es lo que ellos necesitan. Pues yo creo que desde acá uno lo que ve es contaminación. Dice, te apago la chimenea, derrumbo la chimenea, las cosas mejoran. No necesariamente es así. Cerramos las minas de carbón y ofrecimos cursos de peluquería a los mineros del carbón. O sea, somos capaces de hacer cosas realmente horribles. Se han construido en el borde, nosotros mismos nos tocó estudiarlo. Cuando se construyó el borde costero de San Antonio, no se integró a los pescadores artesanales en la construcción del borde costero, lo que generó un aumento de la depresión, de la intención suicida, de la violencia intrafamiliar por frustración, de la separación generacional, porque familias de pescadores artesanales y de repente había un murallón, ¿no?, con un hospital, pero ellos vivían en el mar, estaban acostumbrados a vivir en el mar, a salir sacrificadamente, pero no había pesca. Y entonces se tuvieron que transformar en operadores turísticos. Esa transición forzada, esa transición que no es justa, cuando el desarrollo viene y te dice, yo sé lo que tú necesitas, es muy violenta y no funciona. No nos vamos a entender, no vamos a reconstruir el tejido social que es fundamental para hacernos cargo, que también se contaminan las relaciones humanas. Sí. Uno de los lugares que más juntas de vecinos que existe. Además, uno de los lugares del país que tiene más juntas de vecinos es La Greda, es la zona cercana a La Greda. Porque todos los partidos políticos llegaron a picotear en vez de unificar. Por eso es tan importante el trabajo de las mujeres, las musosares, las mujeres en zona de sacrificio en resistencia. Porque como mujeres lograron unificar lo que históricamente el Estado había manejado como comprando una caleta de pescadores, ofreciendo un motorcito por acá. Ellas fueron las que lograron nuclear. Y es por eso hoy en día que hoy día estamos cerrando ventanas. Porque fue ese lo que permitió unificar una demanda. Entonces, si no consideramos de base la participación de las personas para entendernos, la verdad no vamos a tener reparación. Por supuesto hay que limpiar el arsénico, hay que limpiar el plomo. Dejemos pasar un tiempito y vemos cómo avanza esta situación. ¿Te parece? Encantado. Muchas gracias, Matías.